realmente todo lo que discutían todos estos filósofos o autores era sobre la disgregación de la clase. ¿Vale? Que la disgregación más que la disgregación de la clase era la incapacidad para generar, ¿vale?, ese momento de revolución que establecía Marx y Engels en en su pensamiento político, que se tenía que dar por necesidad. ¿Vale? Y vemos que, en cambio, el capitalismo parecía tener mucha más capacidad de autotransformación y digamos, por decirlo así de alguna forma, de mutación, ¿vale?, para adaptarse a las nuevas situaciones, que es de hecho lo que hizo en esta época. Finales del siglo XIX, principios del XX, es cuando se empieza a extender, o mejor dicho, cuando se empieza a acuñar la idea de clase media, cuando se empieza a extender las primeras legislaciones sobre condiciones laborales. Por cierto, muchas de estas obra del movimiento sindical, otras maniobras de los propios conservadores, de la propia clase, de la propia élite política, para controlar al movimiento obrero dentro de lo que pudieran, y que de facto lo que daban era una situación en la que no se veía la posibilidad de la revolución y en la que se veía que, en palabras del propio Laclau, se empieza a abrir un debate en torno a la idea de que, en torno a la naturaleza economicista, ¿vale?, del movimiento obrero. Y aquí vamos a hacer un análisis rápido, vamos a hacer un paseo rápido por tres autores muy concretos, ¿vale?, que tratan este tema, ¿vale?, y que intentan dar respuesta a esta crisis. Uno es Bernstein, ¿vale?, el autor del revisionismo. Otro es Sorel y finalmente Gramsci. ¿Por qué esta cronología? Esta cronología, aparte de ser temporal, es porque nos da una serie de pasos, ¿vale?, que ayudan a dar otra visión, ¿vale?, o otra forma de entender la evolución histórica, ¿vale? O sea, Bernstein, más allá de su acción política en el marco del Partido Socialdemócrata Alemán, supo ver muy bien una cosa, y era que el Estado no se debilitaba con la evolución del capitalismo, sino justo lo contrario, se burocratizaba, se volvía denso, y por tanto establece, como respuesta que plantea él, es unificar a la clase, o mejor dicho, unificar a toda la ciudadanía desposeída en la idea del partido, ¿vale? Por eso él reivindica la autonomía de lo político, la autonomía del partido político, para poder llevar a cabo su acción más allá de la clase obrera. Bernstein, no vamos a entrar en detalles, se queda corto. O sea, el análisis de Bernstein se queda corto más que nada porque Bernstein pretende establecer esto, pero, por ejemplo, no renuncia por el camino a otros conceptos o a otras ideas que hubieran sido mucho más coherentes en su discurso. Y, en referencia, además, hemos visto todos cuál ha sido la evolución de los partidos socialdemócratas, ¿vale? El darle excesiva autonomía, ya no a lo político, sino el no haber desarrollado más esa idea, que ha llevado a los partidos socialdemócratas a abandonar la ideología, cosa que tampoco era, la intención de Bernstein, y viene en buena parte es el origen de muchos de los problemas que está teniendo, por ejemplo, ahora el Partido Socialista. Esta discusión continúa con Sorel. Sorel es mucho más curioso. Sorel, básicamente, de facto lleva la contraria a lo que era el pensamiento de aquel momento, estableciendo una cosa que era muy sencilla, estableciendo un principio que en aquel momento no era demasiado bien aceptado dentro del pensamiento político, izquierda, revolucionario, progresista, que era la idea de que la historia es imprevisible. Esto es el punto de sobre que quiero remarcar, ¿vale? La historia no es previsible, la historia no está ligada a leyes como tal en el plano político y en el plano sociológico. Quizá en el plano económico sí que hay una ley que siempre se cumple, que es la acumulación de recursos. Pero más allá del plano económico, a medida que se vuelve más compleja una sociedad, a medida que
que evoluciona, se vuelve más denso, su magma cultural, su aparato estatal y demás se vuelve más difícil de predecir. No es predecible, ¿no? ¿Cómo decirlo? Bernstein, por ejemplo, creía en la idea de progreso, en la idea de que todas las conquistas sociales eran acumulativas y que no se iban a perder nunca. Sorel lo niega. Sorel dice que pueden perderse o pueden no perderse. También otro punto capital de Sorel es la idea. A ver, ¿cómo lo podríamos explicar? Claro, si la historia no es determinada, tampoco es determinada la clase, tampoco es determinada nuestra posición, no nuestra posición social, sino nuestra identidad, sino que la identidad es construida conforme a factores, que pueden corresponderse o no. Esto, por cierto, llevó a muchos discípulos de Sorel a llevarles a una crisis intelectual bastante grave, porque indirectamente destrozaba una serie de mitos del pensamiento revolucionario y acabaron convirtiéndose en fascistas, como nota. Pero el caso es que Soler fue bastante acertado en esto. Las identidades no se construyen, las identidades son esencialmente una construcción mental y como tal se dan en la mente de las personas y conforme a una serie de factores y por tanto son alterables. Lo cual nos lleva al siguiente razonamiento. Por una extracción social no tienes por qué tener una mentalidad u otra definida. Esto, por ejemplo, cuando estudias la estructura de voto de diferentes estados democráticos de Europa a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, es muy divertido, porque te das cuenta de que más de la mitad de la clase obrera no votaba al partido de izquierda de turno, ni al LAU, ni al Partido Socialdemócrata, no. De hecho, la extracción de estos partidos, la extracción socioeconómica era totalmente diferente. Cosa que es una incongruencia total. Digamos, no una incongruencia total, sino que desde un punto de análisis totalmente económico o totalmente material es incongruente. Es, por ejemplo, lo que pasa a día de hoy, pero ya no con los partidos conservadores clásicos, sino con los partidos xenófobos. Se nutren principalmente de clase obrera. Frente Nacional, sus principales bolsas de votos son antiguas ciudades industriales que han perdido la industria y periferia de país. Antiguos votantes del PP. Y antiguos votantes del Partido Comunista, exacto. Por tanto, me gustaría que, como punto de reflexión, ¿vale? de todo este pequeño viaje de filósofos que estamos haciendo, nos vamos a quedar especialmente con Sorel, ¿de acuerdo? También es verdad que Sorel, sobre lo pesimista que es, también nos introduce la idea de bloque, ¿vale? Bueno, una idea de bloque, una idea similar a la de bloque. O sea, él asume que se puede, ¿vale? Se puede crear el marco, digamos, el marco ideológico, el marco social para unificar a diferentes grupos, ¿vale? Con identidades y en teoría reivindicaciones totalmente diferentes y darles conjunto y sentido, ¿vale? Lo que nos lleva al siguiente autor, Gramsci. De Antonio Gramsci probablemente aquí más de la mitad sabéis mucho más que yo, ¿vale? Me apunto el dato, pero vamos a centrarnos también sobre las implicaciones que tiene el concepto de hegemonía de Gramsci a la hora de comunicar. El concepto de hegemonía de Gramsci o de bloque hegemónico, para así resumirlo muy sucintamente, es el momento en que toda una serie de reivindicaciones de identidades se unifican bajo ya no el liderazgo, porque eso sería más un término de Lenin, ¿vale? Y de la alianza de clases de Lenin, sino bajo, el esquema de pensamiento de una de ellas o de un compuesto de estas. Y entonces, cuando se da esto, según la lógica el esquema lógico que sigue Gramsci, se puede crear la idea de un bloque histórico, ¿vale? O sea, un bloque en un momento dado que protagoniza y es protagonista de la lucha en términos de Gramsci aún, de la lucha de clases en ese momento. Llegados a este punto, si vemos toda la línea que sigue a todos, que unifica a todos estos autores, ¿vale? Es la misma, y eso, el
el hecho de que la ideología, ya no la ideología, sino el mundo de las ideas, las identidades, la cultura, son fundamentales a la hora de hacer política. Es casi más fundamentales para el plano inmediato, para el corto plazo, de lo que puede ser incluso la economía, aunque la coyuntura económica al final te pueda dar, ¿cómo decirlo?, te pueda facilitar unos cauces de acción o cerrarte otros, ¿vale? Al final, en sociología y cultura lo que importa es lo que está en la mente de los distintos sujetos y cuáles son sus reivindicaciones y cuáles son sus identidades y cómo se han construido esas identidades para llegar a tener esas reivindicaciones concretas. ¿Por qué es importante, digamos, hacer este punto desde el punto de vista de la comunicación? Porque hay que saber muy bien y hay que tener muy asumido que estas identidades, ¿vale?, son el punto de partida a partir del cual puedes crear una masa ciudadana capaz de generar, digamos, un movimiento, una acción, un cambio, cualquier corrimiento de fuerzas a nivel político.